acompaña Juan Ariel Jiménez. Es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Además, ahora mismo un nuevo cargo tiene. Es miembro de la Comisión de Transición, designada ayer por decreto por el presidente Danilo Medina para coordinar el traspaso de mando a las autoridades, al presidente electo de la República, Luis Abinader. Saludos, buenos días. Muy buenos días, este martes, casi inicio de semana. Bienvenido, bueno, con usted. Gracias. Usted estaba o está en el centro de las actividades de, permítame iniciar antes de entrar en el tema político que nos va a llevar la mayor parte, el tema COVID y unas orientaciones y sobre todo la parte económica, los programas FASE, los empleos y todo esto para luego entrar en el plano político. En efecto, comparto los comentarios de que estamos viviendo momentos difíciles en términos de COVID, mucho más difíciles que hace 2 meses. Lo que pasa es que ya nos hemos ido acostumbrando al tema, pero no quiere decir que la enfermedad ni es menos contagiosa o peligrosa, ni que estemos en una situación mejor. Ya como ustedes pueden ver, estamos rondando en promedio los 1000 casos diarios que se detectan, casos nuevos, y eso ha llevado a que el número de contagiados activos en el mismo momento vaya creciendo y seguirá creciendo como es normal, es la dinámica del virus. Desde el principio decíamos que se esperaba que el pico de la curva llegase en el tercer trimestre de este año, todo depende de qué tanta movilización hubo en estos días electorales, y eso tiene una consecuencia, obviamente. Un porcentaje de esos casos termina requiriendo hospitalización, un porcentaje termina necesitando unidades de cuidado intensivo, y en efecto estamos viendo que a nivel nacional la utilización de UCIs está cerca de un 65%, pero en las principales ciudades, que son los grandes centros de referimiento a nivel nacional, estamos hablando de cerca de una utilización de 80% si combinamos Distrito, Santo Domingo y la provincia de Santiago. O sea que ahora más que nunca tenemos que cuidarnos de COVID-19. Desde la comisión de alto nivel de la cual usted forma parte, ¿se tienen algunos, digamos, números, algún milestone, alguna meta, digamos, algún punto en el cual, un punto de inflexión en el cual ustedes digan hay que volver hacia atrás? Claro. ¿Hay algún casos activos, casos UCI, que ustedes digan, bueno, ya si llegamos a donde no queremos llegar, vamos para atrás? Claro que sí. De hecho, desde el principio decíamos que la utilización de camas, de UCI y de ventiladores eran los indicadores principales a los que les dábamos seguimiento y nunca debimos llegar aquí. Necesitábamos mantener las medidas de distanciamiento social, mantener ciertas condiciones que solamente se pueden hacer con el estado de emergencia, pero en un momento se politizó el tema, se entendió que era por fines políticos, se relajó y obviamente ahora estamos viendo las consecuencias de eso y se requiere de tomar medidas, y les voy adelantando que hoy al mediodía tenemos una reunión con el presidente Medina en el que estaremos discutiendo qué se puede hacer. Y qué se puede hacer debe combinar al menos 3 cosas. Lo primero es un fortalecimiento de esa capacidad del sistema de recibir nuevos casos. Y es normal. Y por eso ya tenemos una estrategia de aumento de la cantidad de UCI, de aumento de la cantidad de ventiladores. Ya se habían hecho compras que están llegando al país en esta semana y la próxima. El segundo componente es evitar que los nuevos contagiados terminen en estado crítico severo, y eso nos lleva a fortalecer la atención antes de que se compliquen. O sea, desde que se identifique el caso, tiene que atenderse, tiene que darse un seguimiento, tienen que usarse ciertos medicamentos para evitar que se termine agravando. Y un tercer elemento sería qué tipo de medidas se pueden desarrollar para promover el distanciamiento social, que hoy más que nunca es necesario. ¿Pero no se contemplaría un retroceso a fases anteriores digamos, la posibilidad de volver a un confinamiento? Lo que pasa es que tenemos que saber que lo que ocurrió en semanas pasadas ya no hay forma de darle marcha hacia atrás. O sea, el contagio que hubo, fruto de una mayor actividad política, fruto de movilizaciones e incluso de encuentros sociales, eso lo vamos a terminar viendo a finales de esta semana e inicios de la próxima. Entonces, dar para atrás no va a corregir eso que ya pasó. Pero es una de las posibilidades, claro está. Habrá muchas cosas que la prudencia manda
a que se discutan con las próximas autoridades, porque parte de la transición debe ser eso, de cómo vamos articulando ciertas medidas para evitar que ellos mismos reciban una situación de salud mucho más compleja de lo necesario. ¿Y eso implica que pudieran ellos designar algún representante de ellos en la comisión COVID? Sería interesante, sería interesante. ¿Será pedido por el gobierno? Hay que verlo, insisto que este mediodía vamos a tener una reunión con el presidente Medina, pero sí es importante que ya vaya pensando en su equipo de salud y que vaya articulando con nosotros, porque en esta fase de transición es mucho lo que puede beneficiarse el país. Usted mencionándolo me indica que ustedes por lo menos lo han pensado. Hay quienes ya habían especulado con esto, de que sería interesante de que parte del equipo de salud de Luis Abinader ingrese en la comisión. Ingrese o tenga un constante diálogo con nosotros, porque lo importante no es una membresía, lo importante es que se articulen las acciones y que se discutan y se vayan, digamos, creando las sinergias necesarias para que este periodo de transición, también el tema COVID, sea uno de los temas relevantes. La gente siempre relaciona el confinamiento con los toques de queda. Juan Ariel Jiménez, que está en el centro de las tomas de decisiones, ¿visualiza que pudiéramos regresar a tener toques de queda? Lo primero es que es necesario. Tenemos que saber que los toques de queda ayudan a que durante el horario nocturno no se generen movilizaciones, desplazamientos para fines de actividad social. Siempre desde el principio decíamos, en la mañana todo el mundo a trabajar y luego a su casa. Evitemos que podamos estar moviéndonos para disfrutar con amigos, disfrutar con otras personas, porque la prudencia manda a que ahora, más que nunca, evitemos eso. Claro está, eso requiere un estado de emergencia que lo dicte el Congreso, y el Congreso ya ustedes saben que... ¿No fue un problema también porque nos volamos las fases? Bueno, nos si volamos la recuerdan, fase. En el fin de semana de las madres, por ejemplo, no estaba programado que las tiendas de las plazas abrieron. Las tiendas de las plazas abrieron por disposición del Ejecutivo. Posteriormente, como que de repente estábamos en la fase 3, pero ni siquiera habíamos cumplido con la fase 2. ¿Eso no complicó también el tema? nosotros nos mantuvimos en fase 2 y postergamos fase 3 y fase 4, y la única diferencia que hubo es que introdujimos aeropuertos y hoteles en la fase 2. O sea, lo adelantamos, sabiendo que la limitada demanda a nivel internacional, porque las personas no están en viajar mucho, jamás como ocurriría en años normales, iba a contener la situación. Claro está, una vez agotado el periodo de estado de emergencia y que el Congreso dijo, sobre todo en la Cámara de Diputados, que no se iba a renovar el estado de emergencia, pues obviamente que se complicó toda la estrategia del gobierno y la capacidad del gobierno para contener la actividad social. Mariel, ¿cuál es un café Santo Domingo? Un café Santo Domingo. Sí, hombre, ministro de Economía, mire ahí Muchísimas gracias. por el distanciamiento se lo mandamos por la izquierda. ¿Cuál es la situación que va a encontrar el nuevo gobierno, la situación de la economía dominicana que va a encontrar el nuevo gobierno? ¿Cuál es? Una situación compleja, un gran desafío. Obviamente la actividad económica este año, en el mejor de los casos, estará llegando a un 0% de crecimiento, posiblemente incluso números negativos. Entonces, en ese sentido, el dinamismo de la actividad económica estará mucho más rezagado, y con la dificultad de que los canales tradicionales para activarlo van a tener como contrapeso el llamado a la prudencia y el distanciamiento social. O sea que ahora más que nunca será muy delicada la línea entre el equilibrio social, el equilibrio económico y el equilibrio de salud. El mercado laboral, con muchos desafíos, como ustedes bien explicaban, más de 52,000 empresas han solicitado fase debido a las suspensiones que han tenido que hacer. Entonces, hemos visto cientos de miles de trabajadores dominicanos que han afectado su empleo, que están en suspensión, aunque ya cerca de 300,000 han vuelto al trabajo y han dejado de estar en fase 1. Pero, sin lugar a dudas, República Dominicana, que tradicionalmente ha tenido dificultades en cuanto a la cantidad de empleos, sobre todo en el sector formal, en esta situación va a ser cada vez más complejo. Por el otro lado, un reto de financiamiento del déficit fiscal. También comparto la observación que se hacía anteriormente de que en años donde la actividad económica está rezagada, es la política fiscal la que tiene que ayudar a mitigar la debilidad de la actividad
privada. Entonces ahí ese impulso fiscal es muy necesario, pero un impulso fiscal que además debe combinar ayuda a las empresas, porque en economía decimos que este es un choque tanto de oferta como de demanda. No es solamente que la gente no quiere consumir mucho e invertir mucho, es que las empresas están teniendo dificultades para producir. Entonces el gobierno que entra, encabezado por Luis Abinader, tendrá ese gran reto de identificar estímulos económicos que sean primero efectivos ante un reto de choque de oferta y de demanda, pero lo segundo, que vaya par y paso con medidas de salud para evitar que tenga un desbordamiento en el sistema. ¿Y ustedes cómo le dejarán al país para poder tomar ese tipo de decisiones? Varias cosas. Lo primero es que se está dejando un gobierno con altos niveles de reservas internacionales. El mes de mayo cerró con más de 8.000 millones de dólares en reservas internacionales, que es muy importante para mantener la estabilidad cambiaria que ha gozado este país durante todos estos años. Entonces, a nivel, digamos, de Banco Central, un fuerte posicionamiento de las reservas. A nivel fiscal, con el presupuesto complementario se deja más de 100.000 millones de pesos que se han contemplado para que sea el próximo gobierno que los use para poder reactivar la actividad económica. Y en temas de los programas de protección, pues ya se han diseñado, se han implementado y es decisión del próximo gobierno continuar los programas de Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, el programa de Quédate en Casa y para ti, que es muy necesario. Ya el presidente Medina ha dicho, yo lo puedo garantizar hasta el 15 de agosto, que estoy al mando. Luego de ahí serán las próximas autoridades que tendrán que tomar esa decisión. ¿Es factible? ¿Usted cree que es factible para el nuevo gobierno mantenerlos? Por lo menos hasta este gobierno había dicho que era posible mantenerlo hasta diciembre. ¿Eso es así? ¿En realidad es así? Claro que sí. ¿Están los fondos para poder extenderlo? Fiscalmente es posible y a nivel económico es deseable, porque esos programas ayudan a mantener el consumo privado. El consumo privado en el país es cerca del 70% del Producto Interno Bruto. Y no se puede de la noche a la mañana que el gobierno lo asuma. Entonces, por eso es tan importante mantener ese consumo privado en el medio de estas dificultades, y para eso FASE, Quédate en Casa y para ti son tan importantes. De todas formas, se han dejado previstos los fondos para ello, aprobados en el presupuesto complementario, pero es una decisión de política económica. ¿Cuál es el nivel de ingreso del Estado en este momento? Ingresos por impuestos y ese tipo de cosas. Los ingresos por impuestos han disminuido y se contempla que para el año tendremos una caída de 106.000 millones de pesos de lo que se había contemplado originalmente, porque combina dos elementos. Lo primero es que no se tiene la actividad económica que habíamos previsto. Cuando se elaboró el presupuesto de este año, que fue el año pasado, se tenía contemplado un crecimiento del PIB de 5%. Ahora se está diciendo 0%. Pero además, postergar el pago de impuestos, disminuir ciertas cuotas, como se ha venido realizando sobre todo para las pymes, tienen un efecto de disminuir aún más los ingresos tributarios. Combinando esas dos cosas, se estima que cerca de 106.000 millones de pesos estaría siendo la caída con respecto a lo previsto para este año. El tema más nodal pudiera ser el tema del turismo. Se aperturaron esta semana pasada los aeropuertos frente a lo que estamos comentando del COVID. ¿Cómo usted me compara esa situación que se pudiera dar? Porque ya hay compromisos establecidos con entrada de vuelos desde Europa, que por cierto todos llenos, y el que no, pocos turistas, pero mucha gente regresando. ¿Cómo visualiza usted el aspecto del turismo en función de COVID? El turismo dominicano tiene muchas ventajas, y es que es un turismo, primero, todo incluido, y en esta ocasión nos ayuda porque mantiene a las personas sin mucha circulación fuera del hotel. Lo segundo es que es un turismo de baja densidad. Si ustedes se fijan, nuestros hoteles máximo que pueden tener son 4 niveles a 60 metros de la playa, y eso ayuda a que se tenga mucho espacio, y tener mucho espacio es posibilitar el distanciamiento entre las personas. Muy distinta a la situación que otros destinos donde se tienen 20 y 30 pisos frente al mar. Aquí no. Entonces eso nos ayuda, además de que el tipo de turismo que es de sol y playa, como se dice, ventilación natural, usando el sol, eso ya está demostrado que disminuye mucho el contagio del COVID-19,
Pero además, nuestro principal aeropuerto, que es el de Punta Cana, puede operar con ventilación natural. Y eso, insisto, ayuda mucho a evitar el contagio. Claro está, es un riesgo, hay que tomar todas las medidas necesarias para que ese turismo se pueda realizar de una forma de que no exacerbe las dificultades que ya tenemos en el sistema de salud. Un enfoque interesante desde la perspectiva de la oferta, lo que usted plantea, ciertamente tenemos esas ventajas que interesantemente usted las apunta, pero desde la perspectiva de la demanda, ¿cuál es la situación real del apetito del viajero de salir? Usted lo mencionaba, los vuelos están todavía muy limitados y poco deseo de viajar. Hay que ver dos cosas. Lo primero es el apetito para viajar y lo segundo es la capacidad de viajar. Además. Entonces, ¿qué pasa? Y empiezo por la capacidad. Nosotros sabemos que cada uno de los países, Estados Unidos, Canadá, Europa, está teniendo sus propias dificultades en temas económicos. Entonces están teniendo problemas en el mercado laboral, muchos despidos, gente que ha tenido que agotar sus ahorros para poder mantenerse en estos meses de confinamiento. Entonces sabemos que cuando el mundo está en poca capacidad de recibir ingresos, pues obviamente no va a dejar de comer o dejar de pagar sus deudas para irse a viajar. Y lo segundo es el tema de la necesidad o el apetito mismo de que las personas decidan tomar un avión un sinnúmero de horas, irse a otro país. Entonces, combinando esas dos cosas, nosotros sabemos que va a haber poca demanda, mucho menor a lo que hemos visto en años anteriores, pero nos permite, y por eso se tomó la decisión, ir preparándonos para ello, ir viendo qué funciona de los protocolos, qué no funciona, ir ajustándonos porque tenemos que vivir con esta covidianidad y parte de lo que debemos realizar, y hemos estado trabajando para ello, es hacer un turismo preparado para COVID. Nunca libre de COVID, pero sí preparado para COVID. Porque hay un aspecto que lo he comentado en otras oportunidades, y es la posibilidad de que desde el gobierno se creen programas que incentiven el turismo interno, como forma de también salvaguardar nuestra infraestructura, no perderla, nuestra capacidad de recibir turistas en un momento en el cual la demanda desde fuera será muy reducida. Claro, lo que pasa es que hay limitados recursos fiscales. Entonces se quiere hacer eso, pero también se quiere ayudar a las pymes a través del Fondo de Garantía, que ya fue aprobado, ya fue presupuestado, pero también tenemos que seguir continuando apoyando a las personas, a la industria. Pero el turismo también. No, definitivamente. Pero lo que digo es que es una situación compleja y es un llamado a que las próximas autoridades sepan tener esa sabiduría, y de verdad se los deseamos de todo corazón, de cómo manejar este barco en aguas bastante turbulentas, tanto en temas económicos como en temas de salud. A propósito de lo que le planteé y dado el tiempo en televisión, usted formó parte del equipo central, el equipo cercano a Gonzalo Castillo, era del equipo económico, el equipo de dirección. Su evaluación dentro de las causas de las derrotas, ustedes trataron de colocar toda una oferta para el país, hicieron las inversiones. La sorpresa de la votación en primera vuelta, ¿no la esperaban? No la esperábamos, la respetamos, felicitamos al pueblo dominicano por su muestra de civismo, ejerciendo su derecho y su deber, aún en el medio de una dificultad tan grande como es el COVID-19. Y además ya felicitamos, y de hecho el candidato Gonzalo Castillo lo hizo el mismo día, a Luis Abinader y a todo su equipo por haber sido los ganadores del proceso anterior. Las causas de lo que ocurrió, lo primero es que yo creo que esa respuesta debe darse, y yo voy a dar algunas ideas, pero esa respuesta debe darse luego de un proceso de reflexión e introspección del Partido de la Liberación Dominicana. Más que cada uno tener hoy día la respuesta definitiva, tenemos que reflexionar mucho sobre qué pasó y cómo eso debe llevar al partido a relanzarse, a reconectar con nuestro país, con nuestra sociedad, en nuevas demandas que quizás no supimos leer, y sobre todo porque ya la actividad gubernamental y el legado que deja el Partido de la Liberación Dominicana y el presidente Medina fue satisfaciendo otras necesidades, la necesidad económica, la necesidad social. Entonces hay muchas otras cosas que, cubierto eso, pues tenemos que saber leer. Ahora, hay un sinnúmero de factores que han influido. Obviamente 16 años de ejercicio gubernamental corrido desgasta. Es normal que las personas
las sociedades quieran cambios. Dicen que hasta la belleza cansa. Entonces eso es natural. Si ustedes se fijan, yo estaba compartiendo con unos amigos y les decía, piensen hace varias décadas, el ideal de una persona era tener un trabajo estable para toda la vida y retirarse de él. Ahora no. Ahora eso se ve como una debilidad. Ahora las personas quieren cambiar mucho de trabajo, ver otros sectores, ver otros retos. Entonces las sociedades, emprender nuevos negocios. Entonces las sociedades van queriendo un dinamismo cada vez mayor. Y si ustedes se fijan en la política en América Latina, eso ha llevado a muchos cambios de partido, traer muchas figuras lejos de la política para refrescar. Entonces eso es natural. Un segundo elemento es que nuestro candidato tuvo poco tiempo, apenas unos 10 meses, desde que salió electo en las primarias hasta la contienda electoral, distinto al ganador Luis Abinader, que ha tenido 8 años para ir construyendo su candidatura, para ir, digamos, gestionando sus bases. Entonces, eso, entre otras cosas, claro está, cometimos errores en el gobierno, que hay que decirlo, y hay que tener la valentía y la madurez para admitirlo y para corregirlo en un próximo ejercicio gubernamental. Entonces, eso les puedo ir adelantando, pero claro está, el PLD tiene que sentarse y hacer un ejercicio de reflexión sincera de qué cosas pudimos hacer mejor y cómo nuestro partido tiene que relanzarse, repensarse de cara al ejercicio de la política en los próximos años. ¿Cómo, o sea, se han hecho ya, digamos, algún tipo de definición de cómo trabajará la comisión de transición de la cual usted forma parte? Recién nos nombraron, nos designaron ayer, entonces sí hemos estado ya en diálogo de cuáles son las informaciones que tenemos que pedirle a cada una de las entidades del gobierno de cara a poder entregarles a ellos toda la información que vayan a requerir para asumir rápidamente. Y yo debo insistir de que ahora tenemos que visualizarnos, y de hecho lo hacemos, como uno de los mejores aportes a la patria, una de las mejores formas de hacer el servicio público al que estamos llamados, es ayudar a las próximas autoridades. Porque poniéndonos en su lugar, tenemos que saber que van a tener momentos duros, difíciles, y que necesitan asumir desde el primer día. Y eso en gran parte depende de la colaboración de nosotros, y puedo decirle que hasta el momento todos los funcionarios con que hemos hablado están en total disposición y deseo de ayudar a sus sucesores. ¿Le han notificado el presidente electo cuándo se va a producir el equipo de ellos? Todavía no. Estamos a la espera de que designen su equipo de transición. De todas formas, nosotros nos vamos preparando, porque gran parte de la tarea la tenemos nosotros de consolidar la información, de revisar cada uno de los casos. Entonces ya estamos trabajando en ello, pero sí que esperamos que se haga esa definición, que además debería incluir su equipo de salud, porque hay mucho que trabajar en temas de salud, porque van a asumir el mandato con un COVID que va creciendo en el número de casos. Juan Ariel, ¿te va al sector privado o te va a trabajar política al partido? Todavía no sé porque, bueno, recién los resultados salen el domingo. ¿Usted está chocado por sorpresa? ¿Cómo que no sabe? O sea, ¿tanto le chocó la derrota? No. Es que, señores, nosotros seguimos siendo funcionarios públicos. O sea, la derrota ocurre el domingo, pero el lunes hay que seguir gestionando COVID, el lunes tenemos que seguir con transición y gestionando una entidad, firmando libramientos. Entonces, es natural que nosotros, digamos, nos toque tomarnos un tiempecito para reflexionar. En mi caso particular, pues obviamente luego de 8 años consecutivos, sin descanso, sin vacaciones, sin fines de semana, lo primero que me espera son unos días de tomarme unas vacaciones, descanso, de repensarme yo mismo. Se pasa Jarabacoa. Sí, es una de las posibilidades, pero luego tengo que pensar varios elementos. Ahora, sí les puedo decir algo. El Partido de la Liberación Dominicana va a ejercer las labores de oposición. Una oposición basada en datos, basada en evidencia, no queriendo discutirlo todo por discutirlo, oponerse a todo por oponerse, sino que una oposición que ayude a la formulación de buenas políticas públicas. Y yo voy a trabajar en ello. ¿Qué es lo que más le ha dolido de esta derrota del PLD? No solo de la presidencia. Dolerme, digamos preocuparme. ¿Qué le preocupa? Sí, preocuparme de la estabilidad laboral de muchas personas que luego de 16 años que han estado trabajando en el gobierno, obviamente pueden ver mucha dificultad de salir del gobierno en el medio de una situación económica donde el sector privado, en lugar de estar contratando,
está despidiendo personas. Entonces, claro que uno tiene que ponerse en sus zapatos, ponerse en su lugar y preocuparse. Pero Dios está en control. Muchas gracias, ministro. Gracias a ustedes. Gracias por su participación, Juan Ariel Jiménez. Con esto